Muchas gracias por escucharme desde la distancia y muchas gracias al profesor Salvatore Bartolotta y a su equipo de la Universidad Nacional de Distancia por la organización y la invitación a este estupendo congreso dedicado a las escritoras y artistas para una futura historia que se encuentran silenciadas. Y en este caso yo quería compartir con ustedes una- un PowerPoint dedicado a Adelaide Gillies. Adelaide Gillies, Contornos de un artista frente a la violencia, titulado mi intervención. Adelaide se transforma en Adelaida a partir de su primer exilio. Nació en 1927 en Recanati, en el seno de una familia de pintores. El padre, Lorenzo Gillies, había estudiado Bellas Artes en Buenos Aires y se casó con la compañera de estudios, también pintora, María Teresa Valeiras. Juntos viajaron por distintos centros de arte de Europa hasta que se establecieron en la ciudad natal de él, donde Lorenzo inició una carrera de éxito representando principalmente temas del mundo rural, de la región de Lemarque y la fisonomía de los campesinos, e inspirándose en su propia familia, que era de origen humilde. En estos cuadros vemos, por ejemplo, en el centro el tema de la maternidad, pintado por Lorenzo Lilli, y a la derecha la madre, su madre, con su hija, es decir, la abuela de Adelaide con ella misma, que es uno de sus primeros recuerdos. María Teresa, la madre, sin embargo, tuvo que adaptarse al ambiente provinciano de Recanati y se dedicó a la crianza de los hijos. En 1931, cuando Adelaide tenía 4 años, a pesar de los compromisos artísticos adquiridos, decidieron emigrar a la Argentina, huyendo de la violencia del régimen fascista. En estas imágenes vemos a la izquierda un dibujo de María Teresa Valeiras con su hija Adelaide, y a la derecha una pintura, un lienzo de Lorenzo Lilli que se titula Mi familia, fechado en 1933. La madre, a la vuelta de Buenos Aires, retomó su trabajo como profesora de dibujo y grabado, por el cual obtuvo distintos premios, mientras que el padre enseñaba en la Academia de Bellas Artes y en la Escuela de Arquitectura. A partir de su adolescencia y juventud, Adelaide siempre consideró a Argentina como su verdadera patria. Se matriculó en la Facultad de Filosofía y Letras y tomó parte en todos los debates políticos y reivindicativos del momento, propugnando la emancipación de la mujer. Su fuerte personalidad se recuerda como irreverente, polémica, sin pelos en la lengua y una crítica radical contra todo conformismo. En la diapositiva la vemos a la izquierda en una foto de familia de esa época. En el centro vemos la fachada de la Facultad de Filosofía y Letras de entonces, en la Universidad de Buenos Aires, y a la derecha dos instantáneas del Café La Paz que solía frecuentar Adelaide junto a su compañero David Viñas, que se ve en el centro abajo. Ambos fueron unidos por la literatura rusa y el marxismo. Ambos repudiaban los libros biensonantes, pero que fueran ajenos a un compromiso social. Por ello, entendieron que la literatura era una militancia política y arremetieron contra la literatura oficial representada por el grupo de la revista Sur, una publicación decana desde 1931 y encabezada por Victoria Ocampo. En esta imagen vemos una fotografía de Adelaide con David Viñas, su marido. Eh, Ambos se dedicaron en cuerpo y alma a la fundación de la revista Contorno entre 1953 y 1959, un proyecto que les costó el segundo exilio, por el cual tuvieron reconocimiento, han tenido reconocimiento todos los autores que participaron en la redacción de la revista sucesivamente, menos Adelaide, que fue la única mujer, como digo, y que digamos, su rastro fue borrado sucesivamente de esta publicación, en la cual figuraba en el comité editorial. Entre las intervenciones y las colaboraciones que Adelaide realizó para la revista Contorno, destacan sobre todo
4 artículos muy críticos contra figuras literarias, incluso las figuras literarias que representaban el modelo para contorno. Por ejemplo, el único rostro de Jano, que está en el monográfico dedicado a Roberto Alt, es también el único artículo que, digamos, no da concesiones a Roberto Alt, sino que es una crítica a las limitaciones de su literatura. Luego hay otro artículo dedicado a la poesía de Martínez Estrada, otro artículo que va en contra de la novela de mujeres aristocráticas, pero sobre todo destaca el artículo contra Victoria Ocampo, titulado Victoria Ocampo V.O, en el cual deseaba sobre todo mm, poner en evidencia la superficialidad o el falso, mm, acuerdo que se podía mantener en la revista Su, que protagonizaban en aquel momento Borges, Silvino Campo y Bioy Casares, y que era para ellos una literatura de evasión que no representaba a la verdadera patria. A partir del número 5 de esta revista, Contorno, como decimos, aparece Adelaide en el comité de dirección, aunque luego nunca más se le reconoció ese mérito. Debido a la persecución por la edición de Contorno, David Viñas y Adelaide tuvieron que emigrar a Venezuela. En esta época, David Viñas se dedicó a enseñar literatura en la universidad gracias a la acogida del gobierno, mientras que Adelaida se apasionó por la cerámica tras una visita al pueblo de los Timoco-Cuicas cerca de Mérida, en Venezuela. Le impresionó cómo algunas mujeres en sus cabañas modelaban la arcilla para representar animales o figuras humanas de aspecto animalesco que simbolizaban deidades o ídolos de la tradición indígena. Hemos de recordar que la cerámica prehispánica es la expresión artística indígena venezolana de mayor valor y calidad, y que entre las piezas elaboradas hay vasijas, jarras, fuentes, botellas, cuencos, formas muy variadas que pueden ser esféricas o semiesféricas, que a veces llevan asas o pueden llevar un soporte de 3 o 4 patas. Y con respecto a los motivos decorativos para las piezas de cerámica, los indígenas prehispánicos utilizaban principalmente figuras antropomorfas o zoomorfas, que en algunos casos empleaban también líneas, puntos o figuras geométricas. A partir de este momento vemos a Adelaide centrada en la carrera artística como ceramista, una carrera que ella decía que no se trataba de realizar un arte decorativa, sino que para ella la cerámica, según declaró en una entrevista, non lavorava con immagini di evasione o di compiacimento, ma faceva donne belle, non faceva donne belle e decorate, ma era una voce che denuncia con sarcasmo e desacralizzazione. Esta es una entrevista que reproduce Adrián Bravi en 2024 y que procede de la prensa italiana. Empezó a trabajar en un taller de cerámica a principios de los años 60 con Paloma Verasturi, y poco después abrió su propio taller al que acudieron muchos artistas de la década de los 60, tanto ceramistas como artistas plásticos. A partir de estos años realiza también exposiciones en distintas galerías de Buenos Aires hasta 1976. 1976 sería un año negro para la vida de Adelaide. Sus dos hijos estuvieron involucrados en el movimiento de los montoneros, que era un movimiento de resistencia contra la dictadura de los coroneles en Argentina. Su hija Mini fue detenida en 1976 mientras paseaba en el parque zoológico con su hija de 9 meses y se declaró desaparecida. Aquí vemos en el centro un recuerdo de su desaparición reivindicado en el barrio de Palermo. Y su hijo menor
Lorenzo Ismael, que había huido a México tras el 76 y había vuelto a Argentina en el año 80 para retomar la lucha. Cuando decidió reunirse con su madre en Italia, con Adelaide, que estaba ya en Italia, fue también detenido y fue otro desaparecido. Por tanto, dos de sus hijos fueron víctimas de la atrocidad y de la violencia de la dictadura argentina de la década de los 70 y 80. En ese momento, cuando su hija apenas había desaparecido, en el 76, Adelaide cruza la frontera hacia Brasil. Para hacerlo, coge un taxi con un compañero ocasional y le cuentan al taxista que debían escapar de Buenos Aires porque estaban enamorados y la familia se oponía. El taxista resultó ser un policía que redondeaba su sueldo con el trabajo del taxi y gracias a que se creyó la historia, pues atravesaron la frontera. En Brasil estuvo trabajando durante un año, año y medio con una amiga en un taller de modista y a partir de ese tiempo consiguió el visado para viajar a Argentina, a Italia, perdón. Brasil fue también el año en el que supuso la vuelta de Adelaide a la escritura. De esos años son los cuentos que fueron editados en 2016, Paralelas y Solitarias, donde las protagonistas son mujeres que viven en el exilio y que sienten o que viven un sentimiento de extrañamiento por no ser comprendidas en un país ajeno. De hecho, el texto se llamaba Locas sueltas por un país ajeno en italiano y que indagan en su propia experiencia de la violencia y del dolor. A partir de 1977, eh, mm, Adelaide llega a Recanati, el pueblo de su padre, con una maleta repleta de cuadros de Lorenzo Digli, dispuesta a reivindicar su figura en Italia. Retoma la cerámica y es muy activa también como eh, artista al realizar distintas exposiciones con la ayuda también de su colaborador Enrico Trillini. eh, Promueven una escuela y se dispersa un poco su labor en muchos centros del momento y en muchas exposiciones del momento. Es por esto que gran parte de su obra artística está dividida en distintas colecciones privadas. Aquí la vemos en una imagen de los últimos años. Muere en 2010 en Recanati, y los familiares y amigos a partir de entonces fueron aunando o recogiendo testimonios, textos y obras para darle la proyección que merece. En 2012 se realizó un congreso sobre la experiencia del exilio argentino en Italia, titulado Quebrantos, que arranca precisamente con el testimonio de Adelaida sobre la desaparición de sus hijos a manos de la dictadura argentina. En el principio de los años 2000 se crea un primer parque, el Giardino delle Parole Ininterrotte, en el que aparece un recuerdo de sus hijos desaparecidos con una lápida cerámica que realizó la propia Adelaide. Y a la derecha vemos la imagen de otro parque conmemorativo dedicado a ella misma, que se inauguró recientemente y que también está integrado por un árbol mutilado que vuelve a florecer o a renacer gracias a la esperanza de este sol, un sol que realizó la propia Adelaide.
Aquí vemos algunas imágenes de los catálogos de exposiciones y homenajes que se han realizado sobre ella en los últimos años en Recanati, desde 2001 a 2017. Y en esta imagen vemos la portada de una novela que Adrián Bravi ha dedicado a Adelaida en 2024 y que ha sido finalista del Premio Estrella de este año. Adrián Bravi es escritor italo-argentino que vive en Recanati y trabaja en la Universidad de Macerata como bibliotecario. Y en esta novela pues indaga tanto sobre la vida y la obra de Adelaida, porque era una amiga personal que trató durante muchos años, como sobre la propia falta de proyección y de comprensión de los autores y de los argentinos que se sienten, digamos, en una cultura ajena una vez que se establecen en Italia. El propio Bravi, nacido en Argentina, se estableció en Italia cuando tenía 25 años. Esta novela habla sobre la amistad, habla sobre el rescate de la obra, pero también habla sobre la enfermedad del Alzheimer, que fue la enfermedad que aquejó a Adelaida en los últimos años, a partir de los primeros años 2000 hasta su muerte en 2010, y cómo ese olvido de su propia vida, de su propia obra, pues también difuminó la cohesión que merecía su obra al final y la consagración de ella como artista. Por tanto, es una novela a partir de la cual se puede reconstruir la figura de esta mujer, de esta artista silenciada, y a partir de la cual también se pueden reconstruir las vidas de muchos otros artistas importantes de la cultura italiana, argentina, que han sido mal comprendidos, como por Rodolfo Wilcock o tantos otros en Italia. Les dejo aquí una brevísima bibliografía donde también aparecen la edición de los textos de Adelaida que hasta ahora ha sido realizada con la eh, introducción de Noé Gittrick y algunos de sus catálogos y los sitios donde se pueden ver las obras de sus padres. Ella todavía no tiene un sitio donde se puedan ver todas sus obras, pero creo que estamos en el camino de poder apreciar su obra muy pronto. Y Adelaida Gigli, por tanto, deja una obra inclasificable entre dos mundos, entre Argentina e Italia, pero a través de testimonios, relatos y obras plásticas ha logrado representar con extrema belleza el rostro de una mujer marcada por el exilio y la violencia. Y por tanto es una mujer de la cual volveremos a escuchar referencias. Muchas gracias y espero que haya sido clara y agradable la presentación. Adiós.